Entonces, esta lección número 3 se titula Los motivos de la salvación. Entonces, tenemos como objetivo conocer los motivos de la salvación. Conocer los motivos de la salvación, sí, perdón, reconociendo la gracia de Dios hacia la humanidad y mostrando buenas obras en la vida. Vamos a ver un poco sobre el tema de la gracia. Vamos a ver un poco sobre eh, esas doctrinas tan fundamentales que son necesarias para el cristiano, para nosotros que tenemos la fe puesta en el Señor Jesucristo. Entonces, de igual forma vamos a ver que es necesario que en nuestras vidas mostremos buenas obras. Y como habíamos dicho anteriormente, las obras no es que sea un requisito de salvación, sino que toda la gloria y la honra se la lleva nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, y nosotros pues somos salvos por gracia, ¿verdad? Por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Bien, entonces vamos a iniciar la clase. Primero iniciamos con algunas preguntas que podemos hacernos en algún momento, como buen cristiano, ¿verdad? En muchas ocasiones tenemos ese tipo de consultas, por ejemplo, ¿por qué Dios había de desear salvar a los pecadores? No sé si alguna vez ustedes se preguntaron eso. O sea, porque Él pudo haber creado, bueno, de hecho lo hizo, ¿verdad? Adán y Eva y todo. Pero qué, o sea, cuando pecaron, Él perfectamente pudo haberlos exterminado y haber creado a otra creación, o simplemente no haber hecho nada de eso. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso, es autosuficiente, o sea, ¿qué razón tiene para que tener a personas como nosotros imperfectos, verdad? Entonces, pero sin embargo, Él también en la palabra nos enseña que Dios es amor y nosotros pues eh, tenemos como el objetivo en este mundo de darle la gloria y la honra a Él y amarlo. Entonces, eh, lo hizo con un propósito, ¿verdad? Entonces, pero vamos a ir contestando esas preguntas más adelante a medida que estemos desarrollando el tema. Otra de las preguntas es, ¿por qué debía soportar el dolor de entregar a su único hijo a morir por personas que se rebelaron contra su benevolencia? Podemos ver a lo largo de toda la historia del ser humano que hemos sido bastante necios, bastante uh, alejados de la voluntad de Dios. No todos, ¿verdad? Porque siempre Dios ha tenido sus escogidos, pero sí, al analizar la historia podemos ver cosas muy crueles y se puede ver la revelación del hombre contra Dios. Entonces, pero a pesar de todo eso, Dios tuvo misericordia de todos nosotros que somos llamados a ser hijos de Dios y pues entregó lo más valioso, ¿verdad? Su único hijo, el unigénito, que no es más que la segunda persona de la Trinidad. Es Dios, básicamente. Entonces, haber sacrificado a su único hijo, el Señor Jesucristo, al despojarse de esa divinidad, de esa gloria de los cielos para venirse a ser como uno de nosotros, obviamente con su doble naturaleza como Dios y como hombre, pero vino a hacerse como nosotros, a vivir como nosotros y a morir, a sufrir por nosotros, para pagar ese precio del pecado que únicamente Él podía hacer esa obra, no nosotros, ningún ser humano podría eh, llegar a suplir o a satisfacer la justicia de Dios, solo el Señor Jesucristo, y por medio de Él es que somos salvos. Entonces, eh, pero bien, esa es la pregunta. También, ¿qué le aportaría a Dios el tener una familia de seres humanos? Como les mencioné, Él es autosuficiente, el todopoderoso, Dios eterno, omnisciente, omnipotente, omnipresente. O sea, ¿qué necesidad tiene de que nosotros seamos parte de esa familia? Como hijos adoptados, pero parte de la familia. O sea, ¿qué le aportaría a Dios?
Bien, vamos a ver algunos de estos puntos a lo largo que estemos desarrollando el tema. Vamos a ver algunas razones por las que Dios quiso salvarnos. Bien, en primer lugar, permítanme, en primer lugar para demostrar su amor. Como mencioné, una de las bondades, uno de los atributos de Dios, de perfecciones de Dios, es que Dios es amor. Entonces no es que Dios tenga amor, sino que es amor. Entonces nosotros cuando actuamos con amor, en amor verdadero, amor desinteresado hacia alguna persona, realmente estamos nosotros evidenciando que somos a imagen y semejanza de Dios. Tal vez no lo cumplimos de una forma perfecta, pero sí de una forma, eh, eh, creo que creo que está abierto el micrófono. Buenas tardes, hermano Roberto. No sé si tiene algún mensaje para la clase. Hola, buenas tardes. Perdón, no había visto que estaba abierto el micrófono. Adelante, hermano. De acuerdo, gracias, gracias. Ajá, entonces, pues Dios ha tenido a bien, pues, demostrar su amor por medio de esa salvación. La naturaleza y cuidado providencial no se comparan con la dádiva de su Hijo. Él entregó al unigénito del Padre para morir por nosotros. Eh, Creo que eso es una evidencia del dolor que tuvo que haber tenido y obviamente el Señor Jesucristo también. Eh, por eso es que nos mostró de una forma que nosotros podamos entender ese sufrimiento, esa figura de padre e hijo. Nosotros la comprendemos, pues Dios es espíritu. Pero para que nosotros pudiéramos entender, comprender eh, este sufrimiento, es que nos mostró esta relación que tiene el Padre con el Hijo. También, para demostrar su amor, pues tiene que ver con esto, con la salvación por medio de Cristo Jesús. Él nos ama a nosotros tanto también que entregó a su Hijo unigénito para morir por nosotros. Entonces vamos a leer un par de versículos de las Escrituras. Voy a pedir a un hermano o una hermana que nos haga el favor de leerlo. Juan capítulo 3, versículo 16, ahí está en pantalla. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, muchas gracias. Este texto es sumamente conocido, creo que es memorizado por casi todo, hasta por personas que no son cristianas, pero precisamente por eso, porque es algo tan glorioso, una promesa tan grande que tenemos con este versículo que pues eh, hasta lo memorizamos, ¿verdad? Es una promesa muy hermosa. ¿Por qué? Porque nos muestra que Dios nos amó, nos muestra que efectivamente a tal grado nos amó que entregó a su Hijo unigénito, al Señor Jesucristo. Y, y obviamente aquí no podemos hablar de universalismo, esa teología que habla de que todos vamos a ser salvos, que al fin y al cabo, pues, tanto los no creyentes, al final de cuentas siempre van a ser salvos. Eso es universalismo y eso es herejía porque la Biblia nos enseña que efectivamente existe un castigo eterno. Las almas son inmortales, nosotros somos inmortales, o sea, eh, no somos eternos porque solo Dios es eterno, no tiene principio ni fin, ¿verdad? Pero nosotros tenemos un inicio, pero el alma permanece para siempre, ya sea en el castigo eterno, que es la parte que a nadie nos gusta hablar de eso, ¿verdad? Pero es un hecho que la Biblia habla de eso, o el reino de los cielos, el reino del Padre, del reino del Señor Jesucristo. Entonces, está ese hecho. Hay una condición, no es que todos van a ser salvos, la condición es que para todo aquel que en Él cree. ¿Qué es eso de creer sino la fe?
en tener la mirada puesta en el Señor Jesucristo, en entender el Evangelio, las buenas nuevas. ¿Cuáles buenas nuevas? Eso de que Él pagó el precio por nuestros pecados. La paga del pecado es muerte. ¿Por qué? Por la caída de Adán y Eva. Nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa, una tendencia hacia el pecado. Y pues, así como dice la palabra, pues estamos muertos en nuestros delitos y pecados cuando estamos en esa naturaleza pecaminosa, en el viejo hombre. Pero por gracia de Dios, por medio de la fe en el Señor Jesucristo, pues nosotros somos parte, somos transformados, somos hechos una nueva criatura y entramos en esta categoría de creyente, entramos a la categoría de ser amados por Dios. Ahí dice claramente, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la promesa que tenemos y pues gloria a Dios por eso. También está Romanos capítulo 5, versículo 8. Perdón, vamos a ver, aquí está. Un hermano o una hermana que me haga el favor de leerlo, por favor. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén, gracias. Aquí nos muestra claramente eso, ¿verdad? Que nosotros somos salvos no por temas de justicia, porque al fin y al cabo somos pecadores y ahí lo está aclarando la palabra. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ese amor viene de Dios definitivamente y es incondicional por parte de Él. Y pues lo demostró con la muerte del Señor Jesucristo, su Hijo amado. Bien. De aquí tenemos otra de las razones por las que Dios quiso salvarnos, para buenas obras. Y aquí está la imagen del buen samaritano, que así comúnmente se le conoce, el buen samaritano, que nos dice la lección que Dios nos, una de las razones por la cual Dios quiso salvarnos es para mostrar un vistazo imperfecto por medio de nosotros que Dios es bueno. Entonces, otro de los atributos o perfecciones de Dios es que Dios es bueno. Y como un atributo comunicable de Dios, significa que nosotros también podemos actuar con esa bondad, en este caso con nuestro prójimo. Entonces, esas buenas obras, si bien como lo he mencionado anteriormente, por obras nadie se va a salvar, como lo menciona o ratifica en Efesios capítulo 2, del 8 al 9, de que no es por obras para que nadie se gloríe, pero sin embargo es una evidencia de que somos hijos de Dios, el hecho de hacer buenas obras. Entonces nosotros reflejamos la luz de Dios, del Señor Jesucristo, y el mundo se fija en eso. De hecho, en muchas ocasiones hasta se pasa eso a los demás. No sé si, bueno, en el tráfico a mí me ha pasado que a veces yo ando cediendo el paso y otros carros yo veo que de repente como que toman ejemplo, ¿verdad? Y lo hacen. No necesariamente toda la gente, ¿verdad? Porque es más fácil transferirse lo malo que lo bueno. De hecho, ese principio se puede ver en el tema de la pureza ritual e impureza ritual en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo. Pero el punto aquí es de que nosotros debemos de ser luz en este mundo. En toda esta oscuridad que puede haber, pues nosotros tenemos que hacer esa lumbrera de tal manera que se miren esas buenas obras. También, sin la salvación por medio de Cristo, esto no sería posible. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, entonces necesitamos el nuevo nacimiento, tener la fe puesta en el Señor Jesucristo, para poder permitir que, para que el Espíritu Santo more en nosotros y podamos, de una forma colaborativa, poder hacer esas buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ella, como dice la palabra. Vamos a leer un texto bíblico en Efesios capítulo 2, versículo 10. Un hermano o una hermana que me ayude leyéndolo, por favor. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano
para que anduviésemos en ellas. Muchas gracias, hermana. Efectivamente, nosotros al nacer de nuevo, ya podemos decir que somos hechura suya. Ya nosotros hemos dejado el viejo hombre, por así decirlo, o sea, la humanidad o la naturaleza pecaminosa, y somos creado una nueva vida. Obviamente nosotros seguimos en este cuerpo también, ¿verdad? Entonces tenemos esa guerra espiritual, esa batalla entre esa naturaleza pecaminosa y la naturaleza de ese nuevo hombre, de esta nueva hechura, creados en Cristo Jesús. Entonces ahí está esa guerra espiritual que se maneja en la mente, ¿verdad? Que yo quiero hacer lo bueno, lo pienso con la mente, quiero hacerlo, pero muchas veces fallamos, pero sin embargo tenemos las herramientas que el Espíritu Santo nos da para poder resistir la tentación. Pero también Dios, pues, de hecho en el Padre Nuestro nos enseña que podemos pedirle a Dios que nos libre de las tentaciones, que no nos dejes caer en tentación. Entonces es una cosa de dos vías, ¿verdad? Nosotros lo tenemos que hacer y el Espíritu Santo nos ayuda. Pero en fin, uno de los propósitos es de la salvación, de que nosotros podamos hacer esas buenas obras. Y es bien interesante esto, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. O sea que el Señor realmente piensa en todo, ¿verdad? O sea, por eso la salvación desde el principio hasta el final inicia y finaliza en Dios. Y Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, gracias a Dios por eso también. Y bueno, la tercera razón por la que Dios quiso salvarnos es para manifestar su gracia. Entonces, cada uno seremos como un trofeo especial para Dios. Y bueno, ¿qué es la gracia? La gracia es un don inmerecido, es un regalo que nosotros prácticamente recibimos. Entonces es algo bien interesante porque en el mundo hay muchas religiones y todas esas religiones se podría resumir en dos categorías. Las religiones que tienen que ver con obras para alcanzar algo, ¿verdad? Ser salvo o no sé, dependiendo de la religión, ¿verdad? Ahí tiene como el fin último. Pero también está la que es por gracia. Entonces, obras o gracia. En este caso, el cristianismo es la única religión en donde por gracia es que somos salvos. Es la única religión por la cual Dios mismo sufrió, o sea, como que se rebajó, pues, de ser Dios a morir por sus hijos, o sea, y de una forma, o sea, cruel, y ustedes ya conocen la historia, pues. Entonces sí es bien interesante el cristianismo y pues la palabra de Dios nos confirma todo ello. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo 7, que nos habla precisamente de la gracia. ¿Algún hermano o hermana que me ayude a leerlo, por favor? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces ahí podemos ver que esas riquezas de la gracia de Dios, ese don inmerecido que nos da Dios en Cristo Jesús, siempre cuando vean que se menciona en Cristo Jesús, tiene que ver que nosotros somos parte, o sea, las personas que son parte del cuerpo de Cristo. ¿Cómo somos parte del cuerpo de Cristo? Al haber nacido de nuevo y entrar en la familia de Dios, ser hijos adoptados por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces, si nosotros estamos en Cristo, somos nueva criatura, entonces podemos definitivamente ser, o sea, estamos siendo parte de la gracia de Dios. Bien, realmente el material para esta noche, la lección número 3 es bien corta, llega prácticamente hasta ahí. Entonces les traigo otro tema que tiene que ver con la gracia. Voy a como hacerle un zoom, un detalle a lo que se conoce por gracia.
Entonces, pero antes quisiera dar una pequeña introducción sobre algo que se le conoce como triaje teológico. Tal vez los que son médicos o han estudiado medicina de alguna forma han oído hablar de esto de triaje. En este caso es la aplicación de la clasificación médica aplicada, o sea, obviamente a la teología, por el doctor Albert Mohler. Eso es por si quieren buscar algo de información. Obviamente nuestra base de nuestra fe, conducta suficiente es la Biblia, ¿verdad? Pero muchos hombres de Dios han compartido información que puede ser de mucha ayuda para nosotros como cristianos. Por ejemplo, ¿cómo sabemos nosotros, cómo distinguimos nosotros de un cristiano verdadero o una persona que está en una denominación que se dice ser cristiana? Pues ¿cómo sabemos si es verdadero cristiano o no? Por ejemplo, testigos de Jehová, mormones, no sé. O sea, ¿cómo nosotros distinguimos que no son hijos de Dios, por ejemplo? Entonces, este triaje teológico nos puede dar como una luz al respecto. Hay doctrinas de primer orden, de segundo orden y de tercer orden. En medicina, no sé, yo no soy médico, no sé si todavía se maneja de esa forma. Hay emergencias, hay casos que no son tan urgentes, bueno, que son urgentes, pero puede esperar un momento, ¿verdad? Y otros casos que son, una gripe, que no son una emergencia, pues. Entonces, más o menos eso es un semáforo, lo que se quiere dar a entender con este triaje teológico, en donde el rojo significan esas doctrinas de primer orden que no son negociables. O sea que eso es lo que enseña la palabra, y alguien que no esté que se dice ser cristiano y hermano, ¿verdad?, que no esté de acuerdo con este tipo de doctrinas, con estas doctrinas de primer orden, pues sí, o sea, ya tendríamos que orar por el hermano y pues enseñarle el evangelio adecuadamente, ¿verdad? No puedo decir que no sea salvo porque no, eso solo Dios lo sabe, ¿verdad? Y cada persona lo sabe de acuerdo a su fe puesta en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero, por poner un ejemplo, la divinidad y humanidad de Jesús. Jesús tenía una doble naturaleza y eso lo vamos a ver en su momento en una lección más adelante. Pero hay corrientes de pensamiento que decían de que Jesús era como un fantasma, algo así como un espíritu, un holograma, y que realmente no era un ser humano, sino que era prácticamente como un avatar, una representación de Jesús en carne, pero que realmente no tenía esa doble naturaleza, pues. Y hay otros que se van al otro extremo que dicen que Jesús no es Dios, sino que dicen que es un gran profeta, un gran maestro, pero no lo consideran como Dios. Entonces eso es herejía pura, pues, o sea, ahí no tenemos por qué discutir, ¿verdad? Simplemente es herejía y la palabra de Dios nos ratifica de que Jesús tenía esa doble naturaleza. Otra doctrina de primer orden, por poner otros ejemplos, ¿verdad? La Trinidad. Dios es uno en tres personas. Y en su momento también vamos a hablar sobre esta doctrina tan importante del cristianismo también. Otra doctrina, la justificación solo por la fe. Otra doctrina, la inspiración y autoridad de la Biblia. O sea, hay cristianos que dicen, bueno, es que la Biblia sí contiene palabra de Dios, pero ha sido tergiversada. Por ejemplo, los islámicos, los musulmanes piensan eso, que ha sido tergiversada. O hay otros que dicen, hay partes que sí, pero a lo largo del tiempo, pues, como que ha sido modificada por los hombres, ¿verdad? Entonces eso es bien crítico, ¿verdad? La Biblia es palabra de Dios, es nuestra norma de fe, conducta, es suficiente, es inerrante, infalible. O sea, nosotros tenemos que tener claro eso, y de hecho hay una lección en donde vamos a hablar también sobre el tema de la Biblia. Es inspirada por Dios. Luego tenemos doctrinas de segundo orden en donde, pues sí, es motivo de advertencia, de que se alumbre el foquito así de alerta, ¿verdad? Pero no necesariamente yo puedo llamar un hereje a un hermano que tenga las mismas doctrinas de primer orden, pero varíe en algunas cosas de doctrinas de segundo orden.
obviamente o sea, discernir ahí también, ¿verdad? Por ejemplo, en eclesiología habla sobre la forma de gobierno de las iglesias locales, digamos. Por ejemplo, existe el gobierno episcopal, en donde es más que todo jerárquico. Aquí el mayor ejemplo de eso es la Iglesia Católica, ¿verdad? Que tiene el Papa, tiene los obispos y bueno, y tiene una jerarquía por ahí. También están los presbiterianos, que ellos tienen una organización un poco especial, ¿verdad? En donde existe la figura de ancianos, que son como los líderes de cada iglesia local y tienen un como concilio, no me acuerdo cómo se llaman, donde ellos se reúnen y bueno, y son un poco democráticos en la forma de cómo tomar algunas decisiones. En fin, ese es un tipo de gobierno, ¿verdad? Y está otro que es el más común hoy en día, que es el congregacional, en donde existe pastores, existe un grupo de diáconos que son en conjunto pues toman varias decisiones, pero hay otras decisiones que lo ponen en el pleno, en la iglesia, ¿verdad? A todos los miembros, parecido como lo manejamos ahí en Miramonte, ¿verdad? Entonces, obviamente hay unos que son más bíblicos que otros, pero bueno, ese punto pues puede ser de poner alerta, ¿verdad? También el bautismo. Por poner un ejemplo, los presbiterianos, ellos tienen doctrinas de primer orden, igual que las nuestras, pero tienen una peculiaridad con respecto al bautismo, que ellos pueden, sí, pueden bautizar niños, y nosotros pues no consideramos adecuado eso por el tema de que un niño no tiene una conciencia plena como para saber qué es lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, pero sin embargo, ellos en sus doctrinas pues consideran que se puede hacer, ¿verdad? Entonces, es un tema de discusión, pero igual, ¿verdad? O sea, no les puedo llamar herejes por eso. De ahí está la Santa Cena. También hay iglesias en donde lo hacen cada 3 meses, cada 6 meses, o lo hacen bueno, en nuestro caso, pues lo hacemos cada mes. No hay una fecha específica, o sea, la Biblia no es tajante en ese sentido, en qué tan frecuente hay que hacer la Santa Cena. Sucedió en el contexto de la Pascua. Hay iglesias que lo hacen por eso cada año. Ahora, o sea, pero también hay evidencia en la Biblia que pareciera decir de que se hace cada semana, cada día de reunión, o sea, el domingo, ¿verdad? Por eso es que la Iglesia Católica también lo hace así, pero igual, o sea, la verdad es que la Biblia no es tan clara en ese sentido y por eso es que hay cierta libertad para las iglesias en tomarlo así, ¿verdad? De hacerlo de acuerdo a la interpretación que se tiene. El tema del liderazgo de la iglesia es otro tema un poco controversial, pero igual es doctrina de segundo orden. Hay iglesias en donde tienen pastoras, por ejemplo. Bueno, entonces ahí pues no los puedo llamar herejes tampoco, pero sin embargo, en todas estas doctrinas de segundo orden podemos diferir diferencias, pero no necesariamente puedo llamarlos herejes por este tipo de doctrinas. Por estas sí, estas son no negociables. Luego tenemos doctrinas de tercer orden, que ahí ya son cosas de un poco más, que podemos nosotros seguir siendo hermanos, viéndonos, trabajar juntos sin ningún problema, pues. Por ejemplo, asuntos de escatología. Hay iglesias que tienen una posición teológica, digamos, premilenialistas, pretribulacionales, posttribulacionales, amilenialistas, postmilenialistas y bueno, ya hay varias posturas, ¿verdad? Entonces, por temas escatológicos no es como que así que vamos a pelearnos y vamos a decirnos que somos herejes porque uno cree en una cosa y otro otra, ¿verdad? Asuntos de libertad cristiana también, por ejemplo, los hermanos pentecostales que son trinitarios, ¿verdad? Usan mantelina y bueno, o sea, las hermanas, ¿verdad? Usan mantelina y bueno, ellos creen en eso, pues, o sea, se les puede respetar ese detalle. Nosotros, nuestra iglesia, pues no consideramos, no hemos interpretado ese texto bíblico en donde se hace mención de eso de esa forma, pues, pero igual, son cuestiones de asuntos de libertad cristiana, comer cerdo, por ejemplo, un animal inmundo, según el Antiguo Testamento, pero tenemos también
doctrinas del Nuevo Testamento que nos dice que pues mata y come, le digo en la visión en Dios a Pedro, ¿verdad? Eh, pero bueno, ahí podemos diferir, pues, entendimiento de pasajes difíciles también. Ahora, ¿por qué hablo de todo esto, verdad? Ya aterrizando. Eh, Tanto el arminianismo, que es, ya vamos a ver qué significa eso, como el calvinismo, somos hermanos en Cristo. Entonces ninguno de ambos bandos, se podría decir, son herejes. ¿Por qué lo menciono? Porque de aquí pues voy a entrar un poco en controversia y puede que, pues sí, que algunos no estén de acuerdo conmigo, pero desde luego que nosotros iniciamos el programa de avance con el tema de la seguridad de la salvación y mencionamos como primer tema que la salvación no se pierde, entonces es porque la iglesia tiene un fundamento. Tal vez no lo dice así abiertamente, pero tenemos un fundamento que obviamente los apóstoles y el Señor Jesucristo, ¿verdad? Con la palabra de Dios, ese es nuestro fundamento, pero todas estas doctrinas que vamos a hablar ahora son basadas en la Biblia. Entonces tenemos que buscar esas doctrinas que son más enfocadas o más cimentadas en la Biblia y no mucho de usar artimañas o no sé, o sea, o tener otro tipo de predisposición por algún tipo de ideología o algo así, ¿verdad? Entonces, por eso es que hago esa observación de que, pues sí, que no hay que tacharnos de herejes por ese tipo de pensamientos, pero sin embargo sí, es bueno que lo sepamos eh, porque eso nos da como mayor seguridad en la salvación, pues, estas doctrinas de la gracia. A veces se llama también calvinismo o 5 puntos del calvinismo, también se le conoce como iglesia reformada. Todas estas doctrinas fueron como desarrolladas y resumidas en el contexto de la Reforma Protestante, o sea, en todo ese tiempo, más que todo en la posreforma se podría decir, porque habían pasado varios años del Martín Lutero y todo eso. Fue Juan Calvino que realmente se le atribuye estas doctrinas de la gracia, pero realmente hay una gran cantidad de teólogos, de reformados, que fueron dándole forma a estas doctrinas. Y obviamente son muchas más, pero fueron como resumidas en estos 5 puntos del calvinismo. Entonces, algo así, de esto vamos a estar hablando ahorita. Un concepto que vamos a ver es sobre soteriología, en la cual es la rama de la teología que estudia la salvación. Entonces, si descomponemos la palabra, proviene del griego de sotería, que tiene que ver con salvación, o sea, que es salvación, ¿verdad? Esa es la palabra, la traducción del griego al español, y logos, que significa estudio de, por eso es que es el estudio de la salvación. Entonces, en el cristianismo nos centramos en la persona y obra de Jesucristo. Prácticamente la Biblia entera, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, habla de la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Y se centra en Dios, pues, toda la gloria y la honra a Él, ¿verdad? Pero hay algunas otras ramas del cristianismo que incluyen cumplimiento de obras, rituales, sacramentos, etcétera. Entonces, pues eso es una realidad. Entonces, por eso es que el estudio de la soteriología es importante, porque podemos definir bien este tipo de conceptos o doctrinas. Vamos a ver algunas posiciones teológicas rápidamente, así históricas. Está el pelagianismo, que esta fue una herejía como tal, surgió allá por los años 300 y algo, por medio de Pelagio, que él decía de que la caída en el Edén solo afectó a Adán y a Eva. O sea que como que el hombre nace bueno, tiene la capacidad para buscar a Dios, o sea, no necesita de la gracia de Dios como para poder ser salvo. Entonces, algo es un poco como, no sé, humanista esto, ¿verdad? O sea, como dan a entender que nosotros tenemos esa capacidad de ser bueno, ser llamado bueno. ¿Por qué? Porque nosotros podemos dejar de pecar, podemos ser salvos sin la intervención de esa gracia de Dios.
Esto fue discutido en el Concilio de Cartago en el año 397, fue catalogado como herejía, y la gracia no era necesaria para la salvación, es básicamente lo que decía, sino que era 100% dependencia del hombre, o sea que el hombre tenía la decisión de ser salvo sin intervención del Espíritu Santo, de la gracia. Bueno, y también del Espíritu Santo, sin intervención de... bueno, eso. Luego tenemos el semipelagianismo, que aún hoy en día pues pueden haber bastante gente que son adeptos al semipelagianismo, pero no lo saben quizá, ¿verdad? En donde se dice de que el hombre no está del todo muerto en sus delitos y pecados, como dice la palabra, sino que parecido al pelagianismo, ¿verdad? Que el hombre puede que sea bueno, o sea, puede hacer cosas buenas. Y sí, yo no dudo que hay hombres que hacen cosas buenas sin ser creyentes, pero ¿qué pasa? Esa buena obra que hacen, si no depende del Espíritu Santo, o sea, si esa persona no tiene el Espíritu Santo para hacer esa buena obra, y él, como persona que hace lo bueno, no lo hace para la gloria y la honra de Dios, entonces muy probablemente esa buena obra sea como para que lo vean, sea como para ganar algún prestigio, o sea, hay un interés de por medio ahí que es pecaminoso, ¿verdad? Entonces no es una buena obra realmente buena en el fondo, ¿verdad? No es aceptable para Dios, porque para comenzar tiene que ser en dependencia del Espíritu Santo. Por ende, un hijo de Dios va a poder hacer buenas obras, mientras que un no creyente muchas buenas obras puede hacer, pero eso no le da la facultad de que esas buenas obras sean agradables a Dios. De hecho, en la Biblia hay un texto bíblico en donde dice de que Señor, no hicimos milagros en tu nombre, sacamos fuera demonios, y el Señor les dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea que no hacían la voluntad de Dios, a pesar de que hacían cosas buenas, ¿verdad? Según eso es lo que dice, que hacían milagros inclusive, imagínense. Pero bueno, después dice, el hombre puede acercarse a Dios. O sea que ellos dicen que sí, el hombre tiene la capacidad de acercarse a Dios. Entonces se puede decir que ellos, en síntesis, tenían este pensar, ¿verdad? Que la salvación era un 50% decisión del hombre y un 50% obra de Dios. O sea, hay como una sinergia que trabajan de los dos de la mano, ¿verdad? Bueno, ahora ya entrando al tema controversial, pues existe el término arminianismo, en donde tiene cierto parecido con el semipelagianismo, cierto parecido, aunque no mucho. Hay una cooperación del hombre con la gracia divina a través de la fe, obviamente la fe en Cristo Jesús. Entonces ellos, de acuerdo a esa doctrina, esa corriente de pensamiento, entienden que la predestinación no es predeterminar algo, o sea, no es algo predeterminado desde antes, sino que lo entienden como que Dios tiene una presciencia. ¿Qué es eso de presciencia? Es como quien dice, Dios para salvar a alguien, Él lo que hace es ver en el futuro y ver, esta persona va a creer en mí, esta persona va a tener fe en mí, va a hacer buenas obras, etcétera, ¿verdad? Entonces, como Dios ha visto en el futuro que esa persona va, o ha visto en un lapso en el tiempo, porque acordémonos que Dios está en la eternidad, ¿verdad? Ha visto que esa persona va a creer, entonces por eso es que Él la elige para salvación. Algo así es como se entiende la presciencia en este caso. Todos somos predestinados, pero depende de nuestro libre albedrío, es lo que enseña. O sea que todo el mundo puede ser salvo, pero el ser humano tiene ese libre albedrío para elegir a Dios, tiene esa capacidad para elegir a Dios. Entonces se puede decir, resumiendo, de que, y aquí hay un concepto que no es muy bíblico, pero tiene que ver con estas doctrinas del arminianismo, en donde el 99%, se podría decir, por poner un número realmente, porque esto no está grabado en piedra, ¿verdad? Pero
da a entender de que la mayoría, la mayor porcentaje, por así decirlo, para que una persona sea salvo es por medio de la gracia preveniente. Esta gracia preveniente tiene que ver con esa iniciativa del Espíritu Santo para atraer a las personas. Entonces, una persona que ya está en ese momento, entonces él necesita hacer algo. Ese 1% significa que el hombre ya tiene claridad de que es un pecador y que ya tiene claridad de que necesita salvación. Entonces necesita ese 1% como para creer, para tener la fe salvadora y mantenerla a lo largo de su vida, ¿verdad? Porque si no pierde la salvación. Entonces, por eso es que, bueno, esa es una forma de verlo, o sea que no es del todo por gracia, ¿verdad? Sino que tiene que ver con gracia más obras. Como originalmente, pues la iglesia tradicional, en la iglesia católica, pues ha creído. Y ese es uno de los temas controversiales en la Reforma Protestante, ¿verdad? La gran diferencia que tenemos con la iglesia católica. Bueno, y de ahí tenemos al calvinismo, en donde el hombre, ahí se enseña, bueno, y la palabra nos lo enseña, pues, que el hombre no tiene la capacidad de buscar a Dios. El hombre natural, hablo. Una persona que no ha nacido de nuevo, no tiene esa capacidad de buscar a Dios. Tiene que pasar algo, una transformación, ese nuevo nacimiento tiene que pasar como para que esa persona llegue a los pies de Cristo. Entonces no es algo que dependa de nosotros. En este caso la predestinación se entiende como es, lo que es, que Dios soberanamente elige. No porque iba a ver nuestras obras, no porque iba a ver que íbamos a creer en Él, como que al fin y al cabo esa sería una obra. La fe viene siendo una obra, y eso lo vamos a ver en un texto bíblico más adelante. Ahorita creo que todos podrían estar sorprendidos y todo, pero vamos a leer los textos bíblicos en donde respalda todo esto. La salvación entonces depende exclusiva y 100% por gracia de Dios. Obviamente por medio de la fe en el Señor Jesucristo. En algún momento, si alguien tiene algún comentario, alguna duda o algo, pues tengan toda la libertad de poder hacerlo, ¿verdad? Bien, entonces, vamos a hablar sobre Juan Calvino, solo porque es una de las figuras más sobresalientes con respecto a estas doctrinas de la gracia, ¿no? Porque como les mencioné, hay como 7 personajes, Zwinglio y bueno, hay varios, inclusive Lutero, Martín Lutero, contribuyó también, pero al que más se le atribuye estas doctrinas de la gracia es a Juan Calvino, que ahí están las fechas de cuando nació y murió, ¿verdad? Un francés. Es uno de los autores gestores de la Reforma Protestante. Hizo grandes aportes a las doctrinas fundamentales del protestantismo, digamos lo consolidó más que todo en escritos, y algunos llamaron a las doctrinas del Calvino como calvinismo. O sea, de hecho eso era como un insulto para él cuando estaba vivo, ¿verdad? Que dijeran, ellos son calvinistas, ¿verdad? O sea, él se sentía ofendido. De hecho, era un insulto que hacían esas personas hacia las personas que entendían estas doctrinas de la gracia o de las reformas protestantes. Entonces no era algo bonito en ese momento, pero poco a poco, o sea, con los años, pues se le conoció así. Los 5 puntos del calvinismo surgen de los discípulos de Calvino, algo así por poner un nombre, discípulos de los seguidores, ¿verdad? O sea que Calvino murió. Pasaron los años, surgieron estas personas de las mismas doctrinas de la gracia de las iglesias reformadas. Nacieron estas personas, Jacobo Arminio, pues, que es el precursor del arminianismo, refutó muchos detalles de estas doctrinas de la Reforma Protestante y lo sintetizó en 5 puntos del arminianismo. Entonces, como respuesta a esos 5 puntos del arminianismo, surgieron los 5 puntos del calvinismo. Y pues Calvino ni se dio cuenta de esto, ¿verdad? Él ya estaba muerto cuando se sintetizaron estos 5 puntos. ¿Cuáles son esos 5 puntos? Son los que están ahí en pantalla. Viene del acrónimo como para una forma mnemotécnica de aprender o facilitar
El recordatorio viene de tulip, de tulipán. Por eso que, no sé si se han fijado, he puesto varios tulipanes en la presentación. Eh, que tiene que ver con estas siglas en inglés: Total Depravity, Unconditional Election, Limited Atonement, Irresistible Grace y Perseverance of Saints. En mi inglés es muy pobre, pero bueno. En inglés tiene mucho sentido, tulip, pero en español no mucho, pero esta es como la traducción más literal de estas frases: depravación total, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible y perseverancia de los santos. Ya creo que esta es como tercera o cuarta vez que lo menciono, nuestra norma de fe y conducta es la Biblia. No hay, o sea, esa es nuestra base y pues yo estoy totalmente de acuerdo con eso, es la palabra de Dios. Ahora, estas doctrinas surgen con base en la escritura, en la Biblia. Entonces yo por eso considero que es bueno que podamos estudiarlo, porque es lo más bíblico comparado con otras doctrinas, pues, digamos con el arminianismo. Estas son como más bíblicas. Y ya lo vamos a ver, los textos bíblicos. Quiero ver, son las 7:49, sí, tenemos tiempo. Primero veamos la depravación total. Entonces, por la caída del hombre en los tiempos de Adán y Eva, ¿verdad? Que una sola ley tenían y la rompieron, ¿verdad? Que era comer del fruto prohibido. Pues bueno, eso provocó la caída del hombre. Y por eso es que tenemos una naturaleza pecaminosa, una tendencia hacia lo malo. Entonces, lo que nos enseña la palabra es que nosotros, por esa naturaleza, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, somos como zombies, ¿verdad? Muertos en vida. Bueno, y ahí en la palabra pues se enseña claramente que no hay justo ni aún uno, dice la palabra. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Eso está en Romanos 3 y en 2 salmos del Antiguo Testamento. O sea que, no sé, o sea, y en muchos otros pasajes dan a entender eso, pero bueno, ya vamos a ver los textos bíblicos. El texto bíblico al que el apóstol Pablo hace referencia en Romanos, o cita más bien en Romanos, prácticamente son de los 2 textos bíblicos de Salmos, de los Salmos. Entonces ya lo vamos a ver. Entonces, si hay tanta evidencia de eso, o sea, es para ponerle como un ojo a esto, ¿verdad? Que es cierto, o sea, no hay justo ni aún uno. Ahora, nadie llega a Cristo, dado que tenemos esta naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Este viejo hombre, bueno, tuvimos ese viejo hombre que somos hijos de Dios. O sea, nadie puede llegar a Cristo en esa naturaleza si no fuera porque el Padre lo lleve a Jesús. Y eso hay un texto bíblico que prácticamente literalmente lo dice. Vamos a leer algunos textos bíblicos para poder poner este cimiento, este fundamento de esta doctrina de la depravación total. Y aquí voy a pedir ayuda a mis hermanos y hermanas que puedan leerlo. Si pueden leer por favor. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros pecados, en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros fuimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Gracias, hermana. Sí, ahí está claro de que existe esa naturaleza pecaminosa, natural en el ser humano, con la que nace. Desde pequeñitos, pues nosotros, los bebés son bonitos y todo, ¿verdad? Y uno podría decir que, pues sí, que no tiene pecado ni nada, ¿verdad? Pero la verdad es que
desde pequeños pues nosotros tenemos esa naturaleza pecaminosa. El bebé pues es muy lindo y todo, pero él exige. Es muy egocéntrico, inclusive cuando ya empiezan a hablar pues dicen mi papá, mi mamá, o sea, mío, es mío. Entonces, sí, eso lo traemos desde pequeños y vamos creciendo así. eh, y de hecho a los niños generalmente se les enseña a hacer lo bueno, a compartir, a, a tratar bien a la gente, a no a no quitarle las cosas a los demás. O sea, desde pequeño los padres pues están enseñándole a los hijos a portarse bien, ¿verdad? Mientras que portarse mal como que es más fácil, es algo que ya lo tenemos innato. Entonces, sí, ¿verdad? Tenemos una naturaleza pecaminosa y la palabra nos dice que estamos muertos en delitos y pecados. Y ahí se lo está diciendo a los cristianos, porque ahí dice, en los cuales anduviste en otro tiempo. O sea que todos los cristianos que somos salvos por gracia, ¿verdad? Que somos hijos de Dios, anduvimos en otro tiempo en esa situación de estar muerto en delito y pecado. Ah, Aquí también lo menciona, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y hasta miren qué feo, ¿verdad? Éramos por naturalezas hijos de ira. Imagínense estar bajo el ojo de la ira de Dios. Eh, o sea, pero esa es la realidad. Esa es la realidad en la que estuvimos y muchos están actualmente. Pero bueno, gracias a Dios pues existe la gracia. Somos salvos por gracia, como dice el título de este capítulo. Y pues, pero bueno, el punto aquí es de que tenemos una naturaleza pecaminosa cuando, bueno, al nacer, ¿verdad? De ahí tenemos Romanos capítulo 3, versículo del 10 al 12. Este lo voy a leer yo. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y ahí sí la palabra lo dice, así es, hermano, o sea, nosotros no podemos cuestionarla. Entonces, el apóstol Pablo en este texto bíblico está citando realmente textos bíblicos del Antiguo Testamento. Vamos a ver uno de ellos, es Salmos capítulo 14, versículos del 1 al 3. Dice, el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Es como una forma parafraseada, como lo dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Acuérdense que ellos usaban la versión Septuaginta, y entonces la traducción del hebreo, del hebreo al griego como que es un poco diferente a cómo se tradujo la Reina Valera, pero viene siendo lo mismo, que no hay justo, ¿verdad? Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Este es Salmos 14 del 1 al 3. Y hay otros Salmos 53 del 1 al 3 que habla prácticamente lo mismo y hasta van a sentir un déjà vu. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Bien, entonces ahí está claro, ¿verdad? El ser humano nace con esa naturaleza pecaminosa, lo ratifica, bueno, lo dice en el Antiguo Testamento en 2 salmos diferentes, y esta misma información la cita el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, ¿verdad? Es clarísimo. De ahí tenemos el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 44, un hermano o una hermana que lo pueda leer, por favor. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Excelente, gracias. Bien, entonces ahí se confirma esto, ¿verdad? Que nadie llega a Cristo si el Padre no lo lleva a Él.
Entonces el Padre es el que determina eso, de llevarlo hacia el Señor Jesucristo. Es porque es una elección del Padre. Entonces, interesante eso también. Y Colosenses capítulo 2, versículo 13, un hermano o una hermana que me ayude a leerlo, por favor. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Amén. Sí, ahí nuevamente, ¿verdad? Estando muertos en pecados. O sea, nosotros, la paga del pecado es muerte, ¿verdad? El pecado es transgresión de la ley. El pecado es errar al blanco. El pecado pues existió desde Adán y Eva, porque si nos vamos literalmente a como lo traduce la Biblia, ¿qué es el pecado? Es transgresión de la ley. ¿Cuál es la ley que le puso Dios a Adán y Eva? Comer el fruto, que no comieran el fruto prohibido. Esa era la única ley que tenían y lo rompieron, ¿verdad? Entonces, desde entonces, pues, la paga del pecado es muerte. Empezaron a morir el ser humano, es cierto, Adán y Eva vivieron muchísimos años, pero al final murieron. Y hoy en día pasa lo mismo. ¿Por qué? Por el pecado, porque el pecado entró al mundo, bueno, entró al ser humano por ese pecado de Adán y Eva. Entonces Adán es prácticamente nuestro representante. Pero, y bueno, y aquí hace mención de la incircuncisión de vuestra carne. Acuérdense que la circuncisión en el Antiguo Testamento era una señal de que el pueblo de Israel era el pueblo de Dios. Era una señal en la carne, algo físico, que hacía referencia a eso, de pertenecer a Dios. Entonces, cuando se habla de la incircuncisión de la carne, significa que prácticamente no somos parte de la familia de Dios, no somos parte del pueblo de Dios. Pero ¿qué pasa? Os dio vida juntamente con Él, perdonándolos todos los pecados. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la fe puesta en el Señor Jesucristo. Entonces, así como el Señor Jesucristo murió y resucitó, Él es las primicias, Él es el primero de la resurrección, entonces nosotros ya sabemos cuál es el camino, la verdad y la vida. Es el Señor Jesucristo. Entonces, por medio de esa fe en Él es que nosotros tenemos esa esperanza de gloria, en donde pues nuestros pecados son perdonados, porque ahora nuestro representante ya no es Adán, nuestro representante es el Señor Jesucristo. Entonces cuando Dios nos mira a nosotros, realmente mira a Jesús, su Hijo. Entonces por eso es que nosotros podemos ser sin mancha delante de Él, ¿verdad? Porque Dios mira al Señor Jesucristo en lugar nuestro. Entonces es algo muy bonito y es una esperanza que nosotros tenemos. Por eso a pesar de esa naturaleza pecaminosa, pues tenemos la esperanza en Dios, tenemos esta gracia, es un don, por eso les decía, es un regalo inmerecido, porque no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay justo ni aun uno. Tiene que haber algo, una transformación en el ser humano para que nosotros podamos buscar a Dios, y eso es lo que vamos a ver en la otra clase, en la otra semana. Por ahora pues nos quedamos aquí, la próxima semana vamos a ver una analogía, pero bueno, no sé si tienen alguna consulta, algún comentario, algo que quisieran aportar a la clase.